Capítulo 11. Barry y Gil estaban en pie junto a la puerta de salida, en el sendero cubierto, respirando el limpio aire nocturno. Más allá de las altas paredes, los grillos entonaban su incesante e interminable canción, un tranquilizador recordatorio de que todavía existía un mundo en sus cabales allí fuera. El encuentro tan cercano con la muerte había dejado a Gil un poco mareada y con el estómago ligeramente revuelto. Barry la había llevado con suavidad del hombro hasta el exterior, con la sugerencia de que el aire fresco la haría sentir mejor. No había encontrado ni a Chris ni a Wesker, aunque al parecer estaba bastante seguro de que seguían con vida. Le contó lo ocurrido rápidamente, volviendo a trazar mentalmente el recorrido que había seguido. Gil seguía apoyada en la pared todavía aspirando grandes bocanadas del tibio aire nocturno. Y entonces oí los disparos y me acerqué corriendo, concluyó Barry, acariciándose de forma distraída su corta barba. Le sonrió a Gil, aunque de un modo un tanto dubitativo. Tuviste suerte. Un par de segundos más y habrías sido un relleno de bocadillo de Gil. Ella le devolvió la sonrisa y asintió agradecida, pero se dio cuenta de que él parecía algo tenso, y que su humor era un poco artificial. Pensó que era raro. No creía que Barry fuera de los que se ponen nerviosos ante el peligro. ¿Te extraña? Estamos atrapados aquí dentro, no encontramos al resto del equipo, y toda esta mansión está en contra de nosotros. No es que sea precisamente una situación relajante. Espero poder devolverte el favor si alguna vez te metes en problemas, contestó ella con voz suave. De verdad. Me has salvado la vida. Barry desvió la mirada y se sonrojó un poco. Me alegro de haber podido ayudarte, dijo con voz ronca. Solo ten un poco más de cuidado. Este lugar es peligroso. Ella asintió de nuevo, pensando en lo cerca que había estado de la muerte. Se estremeció ligeramente, y luego se obligó a dejar a un lado aquellos pensamientos. Tenían que concentrarse en encontrar a Chris y a Wesker. ¿De verdad crees que todavía están vivos? Sí. Además de los casquillos de bala, había todo un rastro de esas malditas criaturas en la otra ala, todas con un tiro amplio en la cabeza. Tiene que ser Chris, aunque yo también tuve que esparcir los sesos de unos cuantos allá arriba, así que supongo que se habrá refugiado en algún sitio. Barry señaló con la barbilla el diagrama de cobre de la pared. Entonces, el diagrama ese de las estrellas ya estaba ahí. Gil frunció el entrecejo, sorprendida por el repentino cambio de tema. Era extraño, porque Chris era uno de los amigos más íntimos de Barry. No, lo encontré en otra habitación con trampa. Este lugar parece estar repleto de ellas. De hecho, creo que deberíamos continuar buscando a Chris y a Wesker juntos. No tenemos ni idea de lo que pueden haber encontrado, ni de lo que podría pasarnos a cualquiera de nosotros dos. Barry hizo un gesto negativo con la cabeza. No sé, quiero decir que tienes razón, que deberíamos tener cuidado, pero hay muchas habitaciones, y nuestra principal prioridad debería ser asegurarnos una ruta de escape. Si nos dividimos, podremos intentar encontrar con mayor rapidez los demás emblemas y buscar a Chris al mismo tiempo. Y a Wesker. Aunque su actitud no cambió en absoluto, Gil tuvo la repentina sensación de que Barry no se sentía cómodo. Se había girado para observar con mayor detenimiento el símbolo heráldico de cobre, pero a ella casi le pareció que estaba intentando no mirarla a los ojos. Además, continuó diciendo, ahora ya sabemos a qué nos enfrentamos, y mientras utilicemos el sentido común, no tendremos problemas de ningún tipo. Barry, ¿te encuentras bien? Pareces cansado. No era la palabra apropiada, pero fue la única que se le ocurrió en aquel momento. Él lanzó un gran suspiro y finalmente se giró para mirarla a los ojos. Parecía realmente cansado. Bajo los ojos tenía unos círculos oscuros, y también tenía los hombros hundidos. No, estoy bien. Solo es que estoy muy preocupado por Chris, ¿sabes? Gil asintió, pero continuó teniendo la sensación de que había algo más. Desde que la había arrancado de aquella trampa, Barry parecía actuar de una forma inusitadamente deprimida, incluso nerviosa. ¿Estás paranoica?
Estás hablando de Barry Burton, la espina dorsal de los Stars de Raccoon City, por no mencionar el hecho de que es el hombre que acaba de salvarte la vida. ¿Qué podría estar ocultando? Hill sabía que probablemente se estaba pasando con sus sospechas, pero de todas maneras decidió no decir nada sobre el mini ordenador de Trent. No se sentía tentada de confiar en nadie después de todo lo que le había pasado. Además, por el modo en que Barry hablaba, parecía que ya conocía la disposición de la mayoría de las habitaciones de la mansión, así que tampoco es que necesitara su ayuda. Muy bien, tú sigue así. Lo siguiente será pensar que el capitán Wesker ha organizado todo este embrollo. Hill bufó despectivamente en su interior y se puso en pie separándose lentamente de la pared. Seguida por Barry, comenzó a caminar de regreso al interior de la mansión. Esa última idea sí que había sido bastante paranoica. Se detuvieron al llegar a la puerta, y Hill aprovechó para inhalar unas cuantas bocanadas más del suave aire para intentar sanar sus nervios. Barry había desenfundado mientras tanto su Colt Python y estaba recargando las cámaras vacías con expresión ceñuda. Creo que volveré al ala este para ver si encuentro algún rastro de Chris, dijo. ¿Por qué no pruebas arriba y comienzas a buscar los demás símbolos? De ese modo podremos registrar todas las habitaciones y luego regresar a la sala principal. Hill asintió y Barry abrió la puerta. Las oxidadas bisagras chirriaron como una protesta, y una oleada de aire frío los rodeó. Hill suspiró intentando prepararse para enfrentarse de nuevo a un laberinto de estancias sombrías y heladas, a otra serie de puertas sin abrir y a los secretos que se ocultaban tras ellas. Lo harás bien, dijo Barry en voz baja mientras le ponía una tibia mano encima del hombro y la empujaba con suavidad hacia el interior de la mansión. En cuanto la puerta se cerró tras de ellos, levantó una mano con un saludo informal y le sonrió. Buena suerte, dijo, y antes de que ella pudiera responderle, se dio la vuelta y se marchó con paso apresurado, con el arma en la mano. Pasó a través de las puertas dobles del extremo de la estancia con otro crujido de metal viejo y desapareció. Hill se quedó mirando cómo se marchaba, sola de nuevo en el frío y apestoso silencio del estrecho pasillo. No era su imaginación, Barry le ocultaba algo, pero era algo por lo que debía preocuparse, o es que solo estaba intentando protegerla. Quizás es que ha encontrado a Chris o a Wesker muertos y no ha querido decírmelo. No era un pensamiento agradable, pero al menos explica el extraño comportamiento de Barry. Era obvio que deseaba salir lo antes posible de la casa, y que quería que ella permaneciese en el ala oeste. Y el modo en que había examinado el rompecabezas de la puerta, como si estuviese más preocupado por la posible vía de salida que por el paradero de Chris o de Wesker. Miró las dos figuras tendidas en el suelo y las pegajosas manchas de sangre que las rodeaban y que se estaban secando. Quizás se estaba esforzando demasiado en buscar unos motivos que no existían. Quizá, lo mismo que ella, Barry estaba atemorizado, y le angustiaba la sensación de que la muerte podía llegar en cualquier momento. Quizá debería dejar de pensar en todo esto y comenzar a cumplir mi parte de la misión. Encontremos o no a los demás, Barry tiene razón en algo, debemos salir de aquí. Tenemos que regresar a la ciudad para contarle a la gente lo que está pasando aquí. Hill enderezó los hombros y se dirigió hacia la puerta que llevaba a las escaleras mientras desenfundaba su arma. Si había logrado llegar de una pieza hasta entonces, podría llegar un poco más lejos para intentar desentrañar el misterio que le había costado la vida a tantas personas. O morir en el intento, le susurró su mente. Forrest Speyer estaba muerto. El alegre chaval sureño con sus ropas callejeras y su sonrisa fácil ya no estaba entre ellos. Ese Forrest se había marchado dejando atrás un impostor ensangrentado y sin vida, medio apoyado en la pared. Chris se quedó mirando hacia abajo, al cuerpo del impostor, y los distantes sonidos de la noche se perdieron debido a un repentino golpe de viento que hizo retemblar los aleros y gimió a lo largo del patio de la segunda planta. Era un sonido fantasmal, pero Forrest no podía oírlo. Forrest no oiría nada nunca más. Chris se agachó al lado del cuerpo inerte y le quitó cuidadosamente la pistola Beretta de los dedos fríos. Se dijo a sí mismo que no miraría, pero mientras extendía la mano hacia el cinturón de Forrest no pudo evitar fijar la mirada en la terrible vacuidad de las órbitas de los ojos del miembro del equipo Bravo. Jesús, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado, compañero?
El cuerpo de Forrest estaba completamente cubierto de heridas, la mayoría de unos 2 o 3 centímetros de largo, de forma irregular y rodeadas de carne ensangrentada. Parecía que lo hubiesen apuñalado un centenar de veces con un cuchillo sin punta, y cada puñalada había arrancado un trozo de carne y piel. Parte de su caja torácica estaba parcialmente a la vista, y se veían trazos blancos bajo la rojez de la carne. Su mirada sin ojos era el horror final. Parecía que su asesino no se había conformado con quitarle la vida, sino que también quiso quitarle el alma. En el cinturón de Forrest había 3 cargadores completos para la Beretta. Chris se metió los cargadores en un bolsillo y se levantó rápidamente, apartando la vista del cuerpo mutilado. Miró hacia el bosque mientras respiraba profundamente. Sus pensamientos eran confusos. Intentaba encontrar una explicación y, sin embargo, era incapaz de captar ni un solo hecho coherente. Había decidido que revisaría todas las puertas para comprobar cuáles estaban cerradas sin llave y, cuando vio la ensangrentada huella de una mano en la pequeña sala de arriba y oyó los lastimeros graznidos de unos pájaros, había entrado a la carga, dispuesto a impartir justicia. Cuervos. Sonaba como una bandada de cuervos, o un asesinato en realidad. Manada de perros, gatitos juguetones, asesinato de cuervos. Parpadeó, y su agotada mente se concentró en aquellos pensamientos aparentemente triviales. Chris se agachó al lado del destrozado cuerpo de Forrest frunciendo el entrecejo, y observó más de cerca las heridas tan irregulares. Entre las heridas más profundas había otras, docenas de pequeños rasguños y rasponazos más regulares que formaban líneas. Garras. Patas con uñas. En el mismo instante en que ese pensamiento se formó en su mente, percibió el batir de unas alas. Se giró lentamente, teniendo todavía en una mano que se había quedado repentinamente fría la Beretta de Forrest. Un esbelto pero monstruoso pájaro estaba posado en el pasamanos de la escalera, a menos de 1 metro de él, y lo miraba con unos brillantes ojos negros. Sus suaves plumas brillaban de forma apagada en su hinchado cuerpo y un trozo de algo rojo y húmedo le colgaba del pico. El pájaro inclinó la cabeza hacia un lado, soltó un penetrante graznido, y el colgajo de carne de Forrest cayó sobre el pasamanos. Graznidos de respuesta llegaron procedentes de todos lados e inundaron el aire nocturno cuando los compañeros de bandada del cuervo alzaron el vuelo. El susurrante batir de unas alas de extraordinario tamaño resonó en toda la estancia cuando docenas de oscuras siluetas confusas se dejaron caer desde los aleros del tejado, graznando y con las garras abiertas. Chris echó a correr, con el recuerdo de la imagen de las sangrantes órbitas de los ojos de Forrest inundándole la mente mientras se apresuraba a escapar. Entró a tropezones en otra pequeña estancia y cerró la puerta de golpe tras de sí, cortando de golpe los graznidos de los pájaros atacantes. Sintió la adrenalina recorrer sus venas en cálidas y repentinas oleadas. Respiró profundamente una y otra vez, y unos momentos después sintió que las pulsaciones de su corazón disminuían, que recuperaban un ritmo un poco más normal. Los graznidos de los cuervos fueron perdiéndose en la distancia, arrastrados por las suaves ráfagas del gimiente viento nocturno. Jesús, mira que puedo llegar a ser idiota. Estúpido, estúpido. Había llegado dispuesto a combatir, deseoso de vengar la muerte del otro miembro de los Stars, y se había quedado pasmado por lo que había descubierto. Si no se hubiese quedado tan sorprendido por la muerte de Forrest, probablemente se habría dado cuenta de la relación entre el tipo de heridas que había sufrido su compañero y los pájaros, incluso quizás se habría dado cuenta del creciente número de pajarracos reunidos, que lo observaban desde las sombras, a la espera de su siguiente víctima. Se dirigió hacia la puerta que llevaba a la sala principal, furioso consigo mismo por meterse en una situación para la que no estaba preparado. No podía permitirse seguir cometiendo errores, no podía dejar que su atención se desviase de lo que tenía delante. Aquello no era un juego, donde podría pulsar el botón de volver a empezar. Fallaba y lo mataban. Allí la muerte era real, había gente muriendo, sus amigos estaban muriendo. Si no espabilas y comienzas a tener más cuidado, vas a reunirte con ellos donde quiera que estén, y te convertirás en otro cadáver destrozado y sin vida tirado en algún frío pasillo, otra víctima más de la locura de esta casa.
Chris acalló aquel murmullo torturador e inspiró profundamente mientras retrocedía hasta la galería de la entrada, cerrando la puerta al pasar. Autoflagelarse era tan poco útil como cargar a ciegas en un ambiente peligroso y extraño en busca de venganza. Tenía que concentrarse en lo que era importante, en encontrar a los demás miembros del equipo Alpha. En Rebecca. Se dirigió hacia las escaleras mientras se metía la pistola de Forrest en el cinturón. Al menos Rebecca podría defenderse ella sola. Chris dio un súbito respingo, sobresaltado, y miró hacia abajo, donde vio a la joven al pie de las anchas escaleras, sonriéndole de oreja a oreja. Bajó al trote las escaleras y se alegró de verla a pesar suyo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Va todo bien? Rebecca levantó en alto una llave plateada cuando él llegó a su altura, sin dejar de sonreír. He encontrado algo que quizá te sea útil. Chris cogió la llave y advirtió que tenía grabada la imagen de un pequeño escudo antes de guardársela en el chaleco. Rebecca resplandecía de alegría, y sus ojos brillaban emocionados. Me puse a tocar el piano después de que te marchaste, y se abrió una puerta secreta en la pared. Había un emblema de oro en su interior, y lo cambié por el que había en el salón comedor, y entonces se movió el reloj carillón y la llave estaba atrás del reloj. Dejó de hablar de repente, y su sonrisa desapareció mientras lo miraba a la cara. Lo siento. Sé que me dijiste que no saliera de allí, pero pensé que te alcanzaría antes de que te alejases demasiado. Está bien, no te preocupes, le interrumpió él con una sonrisa forzada. Solo estoy sorprendido de verte aquí. Mira, te he traído un arma mejor que el repelente para insectos. Le entregó la bereta junto con un par de cargadores. Rebecca tomó la pistola en su mano y se quedó mirándola en forma pensativa. Cuando levantó la vista de nuevo hacia su rostro, su mirada era seria e intensa. ¿De quién era? Chris pensó mentirle, pero sabía que ella no le creería. De repente se dio cuenta por qué se sentía tan protector hacia ella, porque deseaba evitar que supiera la triste y nauseabunda verdad. Claire. Eso le recordaba a su hermana pequeña, desde su sarcasmo y su ingenio hasta su aspecto de muchacha traviesa, pasando por el modo en que se peinaba. Escucha, dijo ella en voz baja. Sé que te sientes responsable de mí, y tengo que admitir que soy completamente novata en este tipo de situaciones, pero soy un miembro de este equipo, y al ocultarme los hechos podrías hacer que me mataran, así que, ¿quién era? Chris se quedó mirándola durante unos instantes antes de suspirar y aceptarlo. Ella tenía razón. Forrest. Lo encontré en el exterior. Lo habían picoteado unos cuervos inmensos hasta matarlo. Kenneth también está muerto. Por sus ojos pasó una sombra de angustia, pero solo fue un instante, porque asintió con firmeza y no apartó la mirada de sus ojos. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Chris no pudo evitar sonreír ligeramente, e intentó recordar si él había sido así de arrojado cuando era más joven. Señaló con un gesto las escaleras, esperando que no estuviese a punto de cometer otro error. Supongo que tendremos que probar con otra puerta. Wesker no captó gran cosa de la conversación que habían mantenido Barry y Hill, pero después del ahogado buena suerte de Barry, oyó una puerta abrirse y cerrarse y... momentos después, el ruido de unas botas sobre el suelo de madera, seguido de otra puerta que se cerraba. La estancia contigua había quedado vacía, y los dos miembros de su equipo habían entrado para continuar con la búsqueda de los restantes emblemas de cobre. Me parece que he escogido la habitación adecuada para esperar. Había utilizado la llave con el grabado del yelmo para encerrarse en un pequeño estudio cerca de la puerta trasera, el lugar perfecto para vigilar los progresos del equipo. No solo podría oírlos ir y venir, sino que además dispondría de ventaja a la hora de encaminarse hacia los laboratorios. Sostuvo en alto el pesado emblema que representaba el viento y lo puso bajo la luz de la lámpara de la mesa escritorio. Sonrió. La verdad es que había sido demasiado fácil. Al pasar junto a la estatua de Escayola después de hablar con Barry, recordó que tenía un compartimiento secreto en algún punto en su interior. En lugar de perder un tiempo valioso buscando aquel compartimiento, se limitó a empujar aquel horrible objeto por la balaustrada del salón comedor.
No había encontrado uno de los emblemas en su interior, pero el brillo de la joya azul entre los fragmentos había sido un mejor hallazgo. En una habitación al otro lado del salón comedor había una estatua de un tigre que tenía un ojo rojo y otro azul. Se trataba de uno de los pocos mecanismos que recordaba de una visita anterior. Una rápida revisión de la estatua del tigre había confirmado sus sospechas, le faltaban ambos ojos. Cuando colocó la brillante piedra azul en el agujero apropiado, la estatua giró hacia un lado dejando al descubierto el emblema. Y con algo tan simple se encontraba un paso más cerca de completar la misión. Cuando los otros 3 símbolos heráldicos estén colocados en su lugar, esperaré a que salgan en busca de este y lo pondré yo para poder salir. Pensó en salir a comprobar el diagrama, pero decidió que era mejor no hacerlo. La casa era grande, pero no era tan grande, y no había necesidad de arriesgarse a que lo vieran. Además, probablemente todavía no habían logrado encontrar ninguno de los demás emblemas. Ya se la había jugado al bajar por las escaleras para recoger la joya, cuando casi se había topado de frente con Chris Redfield. Chris había encontrado a la novata, y probablemente los dos estaban dando vueltas en busca de pistas. Además, esta habitación es realmente cómoda. Quizá me eche una siesta mientras espero que los demás cumplan con su obligación. Se reclinó sobre el respaldo de la silla, muy complacido consigo mismo por todo lo que había conseguido hasta aquel momento. Lo que podía haberse convertido en un desastre estaba resultando ser una operación estupenda, gracias a que había pensado con rapidez. Ya había encontrado uno de los emblemas heráldicos, tenía a Barry Hill trabajando para él. Y había tenido la suerte de encontrarse con Ellen Smith mientras registraba la biblioteca. Uy, borra eso. Se trata de la doctora Ellen Smith, si no le importa. Se había acercado a la biblioteca después de recoger el emblema del viento para comprobar el estado de la pequeña habitación que daba al helipuerto de la mansión, y cuya entrada estaba oculta detrás de una estantería. Un rápido registro que no había revelado nada útil, y estaba a punto de registrar la habitación oculta cuando la doctora Smith se había dirigido tambaleante hacia él. Había intentado salir con ella desde que lo habían trasladado a Raccoon City, atraído por sus largas piernas y por su pelo rubio platino. Siempre le habían gustado las mujeres rubias, sobre todo las listas. Ella no solo lo había rechazado una y otra vez, sino que además ni siquiera había intentado ser amable al hacerlo. Cuando él la tuteó y la llamó Ellen, ella le informó con frialdad que era su superior, además de médico, y que debía dirigirse a ella como tal. La reina de hielo, de todas. Si no hubiera sido tan condenadamente atractiva, él no le habría hecho caso. Pero vaya, doctora Ellen, su belleza se ha marchitado. Wesker cerró los ojos, sonriendo, y recordó la experiencia. Habían sido unos deshilachados mechones de pelo los que lo habían ayudado a identificarla cuando apareció por detrás de una estantería, gimiendo y trastabillando para alcanzarlo. Sus piernas seguían siendo largas, pero habían perdido gran parte de su atractivo, por no mencionar también buena parte de su piel. «¿Qué perfume tan encantador lleva hoy, doctora Smith?», había dicho él. Luego le había metido 2 disparos en la cabeza y ella se había derrumbado con un estallido de fragmentos de huesos y salpicaduras de sangre. Wesker no se consideraba un hombre frívolo, pero apretar el gatillo para dispararle a aquella zorra altanera había sido algo maravillosamente gratificante, no, algo profundamente gratificante. Como la guinda de un pastel de chocolate, una pequeña recompensa por tenerlo todo bajo control. Quizás si tengo suerte es posible que me encuentre con ese gilipollas de Sartón en los laboratorios. Wesker se levantó tras unos instantes y se desperezó. Se dio la vuelta para echar un vistazo a algunos de los libros que estaban en la estantería situada a su espalda. Estaba deseoso de ponerse en movimiento, pero era bastante probable que los Stars tardaran algún tiempo en encontrar las piezas del rompecabezas, y no podía hacer absolutamente nada para acelerar el proceso. Más le valía entretenerse con algo. Frunció el entrecejo cuando intentó comprender algunos de los títulos de los libros que había allí. Uno de los libros se llamaba Fagémidos Vectores de Complementación Alfa. En el siguiente se leía Bibliotecas de ADN y Condiciones Electroforéticas. Textos de bioquímica y revistas de medicina. Estupendo. Quizá debería, después de todo, echarse una siesta.
El mero hecho de leer los títulos ya le estaba dando sueño. Su mirada se posó en un tomo de aspecto pesado que estaba solo en una de las estanterías inferiores, encuadernado con un delicado cuero rojo. Lo tomó en sus manos, contento de entender el título, aunque fuera algo tan estúpido como Águila del Este, Lobo del Oeste. Un momento. Eso es lo mismo que está escrito en la fuente. Wesker se quedó mirando el lomo del libro y sintió que su buen humor iba desapareciendo gradualmente. No podía ser, era posible que los investigadores hubieran enloquecido, pero sin duda no estarían tan chalados como para cerrar por completo los laboratorios. No había razón alguna para ello. Abrió el libro de forma casi frenética, rezando para que estuviera equivocado. Dejó escapar un gemido de furia incontrolable al ver lo que había metido en el hueco interior del falso libro, un medallón de bronce con un águila grabada en una de sus caras. Era parte de una llave para otra de las enloquecidas cerraduras de Spencer. Era la conclusión de un chiste cruel. Tenía que encontrar los emblemas para poder salir de la casa. Una vez en el patio tendría que atravesar un retorcido laberinto de túneles que acababan en una sección oculta del jardín. Allí estaba la vieja fuente de piedra que señalaba la entrada a los laboratorios subterráneos. La fuente era una de las caprichosas invenciones de Spencer, una maravilla de la ingeniería que podía abrirse o cerrarse para ocultar las instalaciones inferiores. Eso suponiendo que se dispusiera de las llaves, dos medallones fabricados con bronce, uno grabado con la imagen de un águila y el otro con la de un lobo. El hecho de haber encontrado el medallón con la imagen del águila grabada en él significaba que la puerta estaba cerrada, y eso significaba que el medallón del lobo podía estar en cualquier lugar, absolutamente en cualquier lugar de aquella casa, y que sus probabilidades de ser el primero en entrar en los laboratorios habían quedado reducidas prácticamente a cero. Incapaz de controlar su furia y su rabia, agarró el medallón y arrojó el libro contra la lámpara de la mesa, derribándola con un crujido y un chasquido y sumiendo la habitación en una repentina oscuridad. Ya no tenía sentido guardar el emblema del viento, su plan perfecto se había ido al garete. Tendría que abandonar su ventaja y mantener la esperanza de que uno de los otros encontrara por casualidad el medallón del lobo, escondido en algún punto de aquella enorme propiedad. Completamente enfurecido, Wesker se quedó de pie en mitad de la oscuridad, con los puños apretados, intentando no gritar de rabia.